Bienvenidos al Brunch. Investigamos, luego hablamos. Una producción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿No tuviste tiempo de leer las noticias más importantes sobre corrupción e impunidad? No te preocupes, que en este podcast te contamos en pocos minutos todo lo que debes saber para mantenerte en la conversación y estar bien informado. Soy Marina Gómez Robledo, investigadora de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y en este nuevo episodio te contaremos sobre cómo el gobierno de López Obrador priorizó apoyar a Cuba antes que atender las necesidades de su propio país. Cómo se empieza a visualizar el nuevo Poder Judicial después de las elecciones del pasado domingo. También sobre la preocupante estrategia de seguridad contra el narco, que no ha podido frenar el reclutamiento de jóvenes. Además, te contamos qué pasó con el Multiforo Alicia y por qué algunos museos en la Ciudad de México anunciaron un cierre temporal. ¿Ya tienes tu café o mimosa listos? Disfrútalo y acompáñanos. Arrancamos el brunch con una pregunta incómoda. ¿Por qué México gastó $22 millones imprimiendo libros para Cuba? Mientras en México siguen fallando medicinas y el acceso a la salud es cada vez más precario, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador destinó millones de dólares en ayuda para el régimen cubano, imprimiendo 15 millones de libros de texto. Además, según especialistas, estos libros promueven un discurso ideológico alineado al gobierno cubano y un mensaje abiertamente antiestadounidense. Escuchemos a Verónica Ayala, periodista de Mexicanos contra la Corrupción, quien nos explica a detalle este preocupante hallazgo. En esta investigación revelamos que entre 2023 y 2024 el gobierno mexicano, en la administración de López Obrador, financió y realizó la impresión de cerca de 15 millones de libros de texto gratuitos para los estudiantes de todos los niveles educativos en Cuba. En Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad encontramos 2 contratos donde la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, que es la CONALITEC, instruye a Impresora y Encuadernadora Progreso y EPSA la impresión de estos materiales con un costo de más de 387 millones de pesos. Este monto, que equivale a más de $22 millones, se dio mientras que con el argumento de austeridad, la 4T impulsó la desaparición de organismos autónomos como el INAI, el Coneval y la COFESE, y a pesar de que en el país persiste el desabasto de medicamentos. Estos libros de texto gratuitos no son el único apoyo que el gobierno de AMLO otorgó a la isla. También en su gestión se regalaron millones de litros de gasolina, se contrataron médicos cubanos, se compraron medicamentos, sumando en conjunto apoyos por cerca de los $400 millones. Y bueno, la impresión de estos libros de texto cubanos se dio en respuesta a una petición de apoyo por parte del gobierno de Cuba a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es la encargada de enviar los casi 15 millones de libros de texto vía marítima hacia La Habana. En MSCI revisamos registros de exportaciones donde encontramos que entre 2023 y 2024 se realizaron 10 envíos de libros de texto por parte de la Cancillería y estaban dirigidos estos envíos a la editorial Pueblo y Educación, que era la que anteriormente imprimía los materiales cubanos. Estos nuevos libros de texto, hechos y financiados por el gobierno mexicano, han sido cuestionados por expertos, por organizaciones como el Observatorio de Libertad Académica, que señalan que tienen una mayor carga de adoctrinamiento y contenido contra Estados Unidos. Y si todavía nos quedaban algunas dudas, Joel Ordóñez nos comparte su experiencia como estudiante del sistema educativo cubano. Muchas gracias por el espacio. Les cuento un poco mi experiencia. Yo llevo ya bastante tiempo viviendo en México, pero nací en Cuba y estudié en Cuba mi escuela primaria, secundaria y un par de años ahí de educación media superior. Y sí, el adoctrinamiento revolucionario empieza desde muy chico, ¿no? Lo tienes por todos lados en la sociedad, pero en las escuelas tienes incluso un acto matutino que, para cerrar el acto matutino, repites de forma diaria: pioneros por el comunismo, seremos como el Che, ¿no? Entonces tienes un recordatorio diario de en qué tipo de sociedad vives. Y esto se refleja directamente en el material bibliográfico, ¿no? En todos los libros tienen ese tinte hacia odio, digamos, al opresor, que en primer momento es España, y en segundo plano, y es quien más años ha sido el enemigo, es Estados Unidos, ¿no? Y empieza un poco en la historia por ahí alrededor de los 1900, donde se firma un tratado de París, donde España cede Cuba, Puerto Rico a los Estados Unidos.
Y en Cuba te lo venden como que era un momento donde ya los cubanos tenían la guerra ganada contra España y interviene Estados Unidos con este tratado y se apodera del país, ¿no? Entonces, desde ese momento siempre ha habido un enfoque anti-yanqui, ¿no? Y incluso te hacían ir como parte de las escuelas, te obligaban a ir a todos los actos políticos, participar o sea, si el gobierno o Fidel Castro en este momento, porque yo estudié en los años 90, tenía un acto político, tenías que ir como participante del acto de forma obligatoria como parte de tu escuela, ¿no? Entonces, siempre ha existido ese enfoque hacia el bloqueo que tiene Estados Unidos contra Cuba, y por culpa de Estados Unidos es que Cuba no ha podido ser un país libre y soberano. Cambiando de tema, desde el lunes México despertó con un nuevo sistema judicial. Ha sido un largo proceso que desde MCCI hemos seguido puntualmente y que, derivado de este análisis, podemos decir que estuvo lleno de irregularidades y que el resultado es la eliminación del último contrapeso y la entrega de más poder al poder. El poder en México lo tiene el pueblo, no lo tienen los poderes fácticos. No, en México el poder lo tiene el pueblo. Siempre se dijo que la cuarta transformación era un cambio de raíz. Nunca engañamos a nadie. Dijimos, viene el cambio en el poder judicial. ¿Qué cambio? Acceso a la justicia. ¿Cómo? Pues que el pueblo elija a sus jueces. Y eso es lo que pasó ayer. Escuchamos a Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Esta semana nos acompaña Leonardo Núñez, director de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción, para desmenuzar por qué la legitimidad de esta elección está en duda. Mucho se ha dicho que México se ha convertido en un país único en el mundo al ser el primero en el cual se eligen sus jueces por vía de los votos. Sin embargo, hay otra forma de entender este fenómeno en la perspectiva internacional para saber que México no está solo, sino que forma parte de un mecanismo bien trabajado para capturar al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque tenemos otros países en los cuales hay un guión en el cual México está participando. Primero, se deslegitima a los jueces acusándolos de ser corruptos, de ser elitistas, de ser obstáculos del régimen o enemigos. Después, eso lleva a cambiar las reglas de acceso para que haya más escaños, para sustituirlos o para colocar a personas afines. Y por último, está el momento en el cual el control se ejerce de manera total. ¿Dónde hemos visto esto? Hay un puñado de países que vale la pena analizar. Uno de ellos es El Salvador. En mayo de 2021, la asamblea que respaldaba a Nayib Bukele destituyó a todos los magistrados constitucionales y al fiscal general y los sustituyeron por un poder afín. Hoy, la destrucción que está viviendo el país en términos democráticos, la persecución a los medios de comunicación y a los opositores, se da porque hay un régimen de excepción que no es controlado por el Poder Judicial. En Turquía, donde gobierna Erdogan, después del 2016 hubo una purga donde más de 4,000 jueces y fiscales fueron cesados y sustituidos por personas afines al partido político del presidente Erdogan. Después de eso ha habido una captura total donde otra vez los regímenes democráticos están sufriendo el despedazamiento del sistema de pesos y contrapesos, persecución de opositores, destrucción de ONGs y demás. En Polonia tenemos exactamente el mismo caso. El partido Ley y Justicia en 2015 modificó la ley para modificar la forma en la que los jueces constitucionales llegaban al cargo. Ahora están directamente vinculados al poder y tenemos otra vez una serie de reformas que han sido cuestionadas por la Unión Europea por su carácter antidemocrático. Bolivia es otro de los países donde la elección de jueces, si bien no se da en el máximo tribunal, nos ha mostrado también cómo la justicia ha sustituido poderes clave y tenemos una politización de la justicia. Venezuela es otro caso de estudio. En 2004, Hugo Chávez amplió el Tribunal Supremo a 32 magistrados y nombró a nuevas personas leales con una regla muy parecida a la que ahora hay en México con el Tribunal de Disciplina, donde se podía castigar a todos los jueces que no resolvieran de acuerdo a lo que el régimen deseaba. Lo que hoy tenemos es un poder legislativo y un poder judicial y un poder ejecutivo, todos en manos del mismo poder y donde la ley es lo que desea el gobierno. Como tenemos casos en todo el mundo, además de los que ya hemos mencionado, donde el guión es exactamente el mismo. Y por eso México no es un país único en el mundo, sino que solamente ha decidido el camino electoral, pero para recorrer la captura del poder judicial, que es uno de los mecanismos clásicos para retrocesos democráticos donde el poder se controla desde un solo punto y los ciudadanos quedan a la deriva cuando se quieren enfrentar al poder. Más allá de las críticas sobre el proceso, el problema real es que esta supuesta democratización del Poder Judicial fue en realidad una estrategia para que el gobierno controle completamente el sistema judicial y con esto poner fin a la división de poderes y contrapesos. María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, analiza lo que está en juego para la democracia mexicana.
Lo que ocurrió el domingo pasado en las elecciones para el Poder Judicial fue un éxito o un fracaso. Depende de cómo lo queramos medir. A juzgar por la participación, las elecciones para renovar la mitad de los jueces y magistrados y los más altos cargos del Poder Judicial fue un rotundo fracaso. La abstención fue para los ministros de la Corte el 87%. Ni la presidenta, que promovió ampliamente la votación, ni sus operadores políticos, incluidos los gobernadores, pudieron cumplir con la cuota de votación del 20% que se les solicitó. Curiosamente, solo 3 estados llegaron a ese porcentaje: 2 del PRI, Coahuila y Durango, y 1 de Morena, Veracruz. Pero si usamos otro criterio, otro parámetro, que es el del objetivo que se perseguía, las elecciones, tiene razón la presidenta, fueron un gran éxito. La 4T logró apropiarse del poder que le faltaba, el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo, sobra decirlo, está en sus manos, y además con poderes extraordinarios, porque desaparecieron todos los órganos autónomos que lograban contener algunos de los rasgos más autoritarios del ejercicio del poder. El Congreso también está en sus manos, porque aunque solo obtuvieron los votos suficientes para tener la mayoría simple, el tribunal, violando la Constitución, les regaló la mayoría calificada que se requiere para reformar a modo todo el orden jurídico. No conformes con este enorme poder, se fueron por el judicial y ya lo tienen. Serán los jueces, los ministros, los magistrados, representantes no de los ciudadanos, sino del Poder Ejecutivo en los tribunales y en la Corte Suprema. Con esta movida tan perversa como antidemocrática, la división de poderes se acabó y México abandona el concierto de las naciones democráticas. La presidenta Sheinbaum podrá hacer prácticamente lo que quiera. Con el poder de su firma puede enviar y ordenar que se apruebe cualquier iniciativa. Con el poder de su firma puede ordenar que ninguna reforma, decreto o política pública sea impugnada en los juzgados o en la Suprema Corte de Justicia. Los ciudadanos hemos quedado a su merced. Ojalá y ejerza el poder con responsabilidad. Pasemos a un tema importante para todos. La estrategia de seguridad en México es como un zombie. Sigue en pie, pero está dormida. Por su parte, el crimen organizado sigue vivo y creciendo. Y lo más preocupante es que en estados como Sinaloa, los jóvenes continúan siendo una presa fácil para reclutarlos por la falta de oportunidades que tienen. Pero ¿qué pasaría si el gobierno se enfocara en los jóvenes y en ofrecerles oportunidades reales que los alejara del crimen? Hoy, Francisco Coamea, periodista e integrante de la red de expertos de la Global Initiative Against Transnational Organized Crime, nos habla de una propuesta para romper el ciclo de violencia que aqueja a nuestro país. La política de seguridad en México está agotada y las y los mexicanos estamos aún más agotados. Por más de 2 décadas, el país ha apostado por una estrategia punitiva que privilegia patrullas, balas, operativos, cárceles. Sin embargo, la violencia no ha disminuido. Al contrario, está arraigada. Y uno de los síntomas más preocupantes es el reclutamiento constante de jóvenes por parte del crimen organizado, ya sea voluntario o involuntario. En estados como Sinaloa, miles de adolescentes y adultos jóvenes viven, crecen y se desarrollan en entornos de riesgo, hogares marcados por la violencia familiar y el abuso de sustancias, escuelas donde circulan drogas y colonias infiltradas por estructuras criminales. A esto se suma la percepción generalizada de que delinquir es fácil, accesible y pocas veces castigado. Claro, la corrupción en instituciones. El resultado es una cantera inagotable de jóvenes que, vulnerables por el entorno de riesgo en el que viven, toman malas decisiones como integrarse al mundo delictivo. Muchos de ellos, antes de ser victimarios, son víctimas de nuestras propias fallas estructurales. Es momento de cambiar de enfoque. No basta con reaccionar con más policías, soldados, más penas, más balas, más metralletas. Necesitamos inhibir el reclutamiento juvenil, uno de los flujos que retroalimentan al crimen organizado. Pero también debemos ofrecer una salida a quienes ya quieren renunciar, pero que tienen miedo a represalias o no ven alternativas legítimas. Estas 2 cosas son un obstáculo. La desmovilización juvenil debe ser una política pública seria, empática y técnica. Un proceso integral que permita romper los lazos con el crimen y construir nuevas oportunidades legítimas de vida. Esto exige innovación social, altura política y visión de largo plazo. Y constancia, por supuesto. Mucha constancia. Porque si México quiere dejar de perder generaciones enteras en la espiral de la violencia, necesita dejar de ver el problema como una guerra y empezar a tratarlo como lo que es, una urgencia social que sí puede transformarse.
Sé que hay quienes piensan que esto no es posible, que se tienen que cumplir condiciones internacionales para realizarlo, y otros podrán verlo como una locura. Opino que nos tenemos que dar la oportunidad de debatirlo, de dialogarlo, conversarlo, estudiarlo, conocer casos de éxito, hacer pruebas, porque seguir dando vueltas en círculo, en círculo, en círculo, en círculo, es muy agotador. El fin de semana pasado hubo una fuerte polémica por el desalojo de Multiforo Alicia. ¿Escuchaste sobre ello? Sobre todo, la polémica fue porque en el operativo participó el ejército y hasta ahora nadie sabe, o nadie quiere decir, quién realmente dio la orden de dicho desalojo. La alcaldía Cuauhtémoc responsabilizó al gobierno capitalino y a su vez, el gobierno de la Ciudad de México culpó a la alcaldía. Mientras tanto, nadie asume la responsabilidad de haber ordenado la participación militar en una operación civil. Esto es gravísimo y una violación a los derechos humanos. De esto nos habla Eduardo Guerrero Lomelí, coordinador del área internacional del Centro ProDH. Vamos a escucharlo. Lo ocurrido recientemente en el Foro Alicia es una señal de cómo la ampliación de las facultades que se han dado a las Fuerzas Armadas para participar en tareas civiles y especialmente en tareas de seguridad pública ha llegado a niveles muy preocupantes que se acercan cada día más a lo cotidiano en nuestras vidas. En este caso, la injerencia de la Guardia Nacional, que a partir de la reciente reforma constitucional es una Fuerza Armada permanente, pues implica la presencia de militares en un espacio cultural, ¿no? En un concierto en particular, realizando un operativo irregular, ¿no? Donde todavía no queda claro cómo fue que se dio, que se ordenó este operativo, pero que sí es eso, una señal de cómo hay una participación cada vez más cercana, ¿no? En tareas o en aspectos de nuestra vida cotidiana. Lo vimos también recientemente en la elección judicial, cómo estuvieron presentes integrantes del ejército en la sesión del INE, ¿no? Algo inédito, nunca había ocurrido que hubiera presencia militar en una sesión de este espacio del ente electoral, en un espacio que se pretende democrático. Es una señal más, ¿no? Insisto, de cómo hay una penetración cada vez mayor en estos aspectos cotidianos de la vida civil. Y también recordar cómo a la par de estas expresiones o de esta participación de las Fuerzas Armadas, pues hemos visto también en meses recientes casos de ejecuciones extrajudiciales atribuibles al ejército. Lo hemos visto recientemente en Sinaloa, donde incluso 2 niñas perdieron la vida a manos del ejército y preocupa que en ese sentido continúe, aumente la militarización en el marco de una política cada vez más afianzada de seguridad pública que va en un sentido totalmente contrario a lo que los estándares internacionales, la comunidad internacional ha llamado a México a rectificar, ¿no? A revertir esta política de militarización, fortalecer las policías civiles, garantizar que la seguridad pública esté en manos de instituciones civiles y que no ha pasado. Y esto nos demanda también mantener una vigilancia sobre las actuaciones de las Fuerzas Armadas, demanda también no ceder los espacios de transparencia, ¿no? Ahora que ha desaparecido el INAI, hay que pelear por tener acceso a la información sobre cómo están actuando las Fuerzas Armadas, sobre todo cuando hay este cruce con las tareas civiles, para garantizar una mayor rendición de cuentas y para garantizar que su actuación se limite estrictamente y no haya mayor injerencia en nuestra vida cotidiana, en las tareas civiles. Pasemos al último tema, uno que nos tiene muy preocupados. ¿Qué está pasando con los museos de la Ciudad de México? En tan solo un día, varios museos, entre ellos el Museo Nacional de Antropología, que es el de mayor afluencia del país y recién galardonado con el Premio Princesa de Asturias, anunciaron un cierre temporal. Algunos solo lo hicieron por pocos días y ya abrieron. Sin embargo, nos lleva a cuestionarnos por qué el actual gobierno abandona a su suerte una y otra vez a la cultura. Escuchemos la opinión de Consuelo Sáizar, ex titular del Fondo de Cultura Económica y de Conaculta. El proyecto cultural de la 4T es un fracaso. Es evidente no solo en la falta de agua, de los baños de las bibliotecas, o en la fallida apertura del proyecto de Chapultepec, o en la disminución consistente del presupuesto para una joven Secretaría de Cultura que requiere fortalecerse, o en el descuido en el que se encuentra la Fonoteca Nacional, o en la ausencia de un proyecto internacional a la altura de la grandeza de la historia, la diplomacia, la tradición y el talento de los creadores de México. El fracaso del proyecto cultural de la 4T fue incontestablemente evidente para el mundo entero, justo el día que se otorgó uno de los mayores premios internacionales en el ámbito cultural
al Museo Nacional de Antropología e Historia. No se pudo celebrar. El recinto se encontraba cerrado por problemas burocráticos, por ineptitud administrativa, por la incapacidad de garantizar la seguridad de un acervo de la nación que allí se encuentra resguardado, invaluable y que nos llena de orgullo a todos los mexicanos. Celebro la responsabilidad de no poner en riesgo los museos, varios que cerraron ese día, y todos dependientes del INAH, pero deploro la ineptitud que obliga a ratificar, una vez más, que el proyecto cultural de la 4T es un fracaso total. Con esto terminamos por hoy. No olvides compartirlo y seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado y sumarte al combate contra la corrupción y la impunidad. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta el próximo brunch. Esto fue El Brunch. Investigamos, luego hablamos. Producción y dirección, Lucía Vergara. Conducción, Marina Gómez Robledo. Voz, Verónica Ayala. Guión y difusión, Janine Baquerí. Diseño de portada, Paola Calvo. Una producción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.